El tema del día de hoy es el currículum. El currículum es el conjunto de metas, métodos y contenidos que atienden a las necesidades de la sociedad para de esta manera guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto específico. Este se compone de 6 dimensiones que nos reflejan cómo es que se ve el currículum en la realidad. La primera dimensión es la formal. Esta son los documentos que contienen las finalidades, los ideales, los documentos de legitimidad, las metas y actividades, métodos de evaluación y los contenidos del currículum. Siendo de esta manera, en su conjunto, la suma de los documentos que deben ser validados para darle legitimidad al programa. La segunda dimensión es la real, que es la puesta en práctica del currículum formal. Esta incluye la enseñanza y la evaluación, la intención y la realidad contra la teoría y la práctica, y puede modificar al formal. La tercera dimensión es el currículum oculto. Este incluye las enseñanzas encubiertas y no explícitas que se pueden presentar por la interacción social ocurrida en el salón de clases. Muchas veces son inconscientes e informales, ya sea por parte de la escuela, el profesor o el contexto. La cuarta dimensión es la cocurricular. Son las experiencias que complementan al currículum. Estas no dan créditos y pueden ser voluntarias o no. La quinta dimensión es la extracurricular. En esta se ofrecen actividades fuera del currículum de manera voluntaria, las cuales responden a las necesidades e intereses de los estudiantes. La última y sexta dimensión es el currículum nulo. Este se da cuando existe un incumplimiento del currículum formal. Esto puede ser por falta de tiempo, porque los alumnos tardaron más tiempo del que esperábamos en entender un tema, o bien por omisión del profesor, entre muchas otras. Los niveles de concreción es la forma en la que ordenamos el currículum para que sea más fácil de entender o estudiar. Esto puede ser de forma inductiva, de lo particular a lo general, o deductiva, de lo general a lo particular. Si logramos establecer exitosamente los 4 niveles de concreción, probablemente obtengamos una planeación adecuada y una aplicación exitosa. Explicando los niveles de manera inductiva, el primer nivel sería la planeación, que se ve reflejada en una clase, en su metodología, sus métodos de evaluación, sus recursos didácticos, etc. El segundo nivel es el programa. En este podemos ver la planeación completa de una sola materia. El siguiente es el plan de estudio, en donde se realiza toda la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, tenemos el currículum, que es la macroestructura del sistema, en donde se encuentran las intenciones u objetivos del mismo. De esta manera podamos darnos cuenta de la importancia de que cada nivel tome como base al nivel anterior, para que nuestro currículum tenga una secuencia clara y sea coherente. El currículum tiene 3 fuentes principales que sientan una base para que el currículum tenga solidez y sustento. La primera fuente es la sociocultural, la cual va a definir las metas del currículum. ¿Por qué y para qué lo estoy creando? ¿Qué hombre necesito formar para que sea productivo en la sociedad? La segunda es la psicopedagógica, la cual definirá los métodos con los que se va a aplicar el currículum. Desde la visión psicológica podemos definir el cuándo enseñar, así como los procesos evolutivos y de aprendizaje. Y por el lado de la pedagogía se definirá el cómo enseñar y poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje. La última fuente es la epistemológica profesional, la cual definirá el contenido del currículum por medio de la clasificación y selección de conocimiento. Creando de esta manera, como resultado de la suma de las 3, la estructura principal de nuestro currículum. El currículum surgió en Estados Unidos durante el siglo XX, buscando satisfacer las necesidades de la sociedad de esa época, que se caracterizaba por ser industrializada. La industrialización tiene 3 características principales. La primera es que busca la eficiencia en los procedimientos. La segunda, trabajar de manera sistemática. Y la tercera, trabajar por medio de la producción en serie. Existen 2 perspectivas desde las cuales los diferentes intelectuales del currículum plantean sus teorías. La primera, desde la perspectiva del momento de la planeación, que es el currículum formal, y desde la perspectiva de lo que sucede en el aula, que es el currículum vivido. Desde la perspectiva
idea del currículum formal, el primer autor es John Franklin Bobbitt. A Bobbitt se le considera el padre del currículum. Gracias a una experiencia que tuvo en Filipinas, él se dio cuenta que el currículum debe estar adaptado a cada sociedad, ya que cada una de ellas tiene diferentes necesidades. El segundo autor es Tyler. Él plantea 4 preguntas guía para el diseño curricular. Cada una de estas ayuda a definir los siguientes elementos: los objetivos, la evaluación, las experiencias y el orden de las experiencias. Además, él decía que era importante que el alumno estuviera involucrado como parte del proceso de aprendizaje. La siguiente autora es Hilda Taba. Taba propone un modelo de currículum que consta de 7 fases. La primera es el diagnóstico de las necesidades. La segunda, la formulación de objetivos. La tercera, la selección de contenido. La cuarta, la organización del contenido. La quinta, la selección del contenido. La sexta, la organización de las actividades. Y la séptima, la evaluación. Pero donde verdaderamente innova es en las fases 1 y 3, ya que comienza a hablar de la selección de contenido. Frida Díaz Barriga. Esta autora se enfoca principalmente en el desarrollo del currículum en la educación superior. Dice que todo currículum tiene 5 dimensiones que se deben tomar en cuenta para su realización: la social, la técnica, la política, la cultural y la prospectiva. Y como último expositor del currículum formal, Tobón. Este autor participa en el proyecto Tuning, trayendo la educación por competencias a América Latina. Las competencias se componen de conocimientos, habilidades y actitudes. Además, existen 3 tipos: las básicas, las genéricas y las específicas. El primer autor de los intelectuales del currículum vivido es Jackson. Él llama currículum oculto a los aprendizajes que se obtienen por la interacción de las personas que están en el aula. Estos aprendizajes ayudan al individuo a posteriormente integrarse en la sociedad, ya que la escuela es un reflejo de la sociedad misma. El segundo autor es Stenhouse. Él hablaba de la importancia del profesor a lo largo de todo el proceso de diseño curricular como un agente investigador y crítico de su propia práctica docente, donde el currículum es flexible y debe poderse llevar a la práctica de una manera efectiva. El último autor de currículum vivido es Eggleston. Este autor veía el currículum como una herramienta de control social, ya que por medio de la educación moldeamos a nuestra sociedad, prediseñando un ciudadano modelo por medio del currículum. Existen también 2 autores que toman partes de las 2 perspectivas. El primero de ellos es Johnson. Propone que tanto la evaluación como la instrucción deben estar presentes a lo largo de todo el proceso, además de proponer que dentro del currículum se debe incluir de manera específica la secuencia de los contenidos. Y nuestro último autor es Arnaz. Este último autor propone diseñar el instrumento de evaluación al inicio del proceso, así como la capacitación continua de los profesores como un instrumento o herramienta que aporta a la formación docente y al currículum. Además, dice que es de suma importancia la elaboración de cartas descriptivas como un elemento básico de la planeación. Ahora, hablemos de los enfoques del currículum. Estos nos ayudan a analizar la realidad para entender el fenómeno educativo. Existen 3 enfoques. El primero, el técnico tradicional. El segundo, el hermenéutico fenomenológico. Y el tercero, el sociocrítico. Este modelo dice que existe una realidad única. Usa el método científico como método de investigación y a partir de este busca establecer leyes y por lo tanto objetivizar la realidad. Este segundo enfoque considera que cada contexto tiene una realidad única. Busca interpretar el cómo y por qué suceden determinadas situaciones en determinadas circunstancias. Propone que la práctica curricular se da en situaciones únicas e irrepetibles. Además, existe una mayor libertad de modificar la planeación. El tercero y último enfoque pretende tomar en cuenta el contexto histórico, social, cultural, económico, familiar y escolar de donde se va a aplicar el currículum. Además, este busca transformar a la sociedad, modificando su esencia, enseñándole a pensar,
a criticar y a tener una conciencia dinámica. El currículum tiene 5 diferentes modelos. Los modelos nos ayudan a que se cumplan las metas planteadas y a definir los métodos, metas y objetivos. El modelo por objetivos identifica las principales necesidades de la sociedad y a partir de estas plantea objetivos. En este modelo, el alumno tiene un rol pasivo y estos son evaluados dependiendo de si cumplen con los objetivos planteados o no. En el modelo por procesos, se busca tener un proceso satisfactorio y de calidad, no necesariamente que haya llegado al resultado planteado. El docente desempeña un papel de protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumno debe ser capaz de asimilar el contenido y ser activo en su aprendizaje. En el modelo por investigación, el docente plantea una problemática o hipótesis que deberá ser comprobada o no a partir de la práctica que el alumno realizará por medio de la investigación. La evaluación debe constar de una retroalimentación constante, ya que la investigación es un proceso complejo que requiere de revisiones constantes. El modelo por competencias busca cortar la brecha entre la adquisición de conocimientos y la aplicación de los mismos. Se busca integrar los conocimientos, habilidades y actitudes para poder aplicarlos en su sociedad o contexto determinados. El rol del maestro es buscar que la teoría se lleve a la práctica y el del alumno es aportar conocimientos en diferentes contextos. La evaluación se lleva a cabo a través del dominio de todos los elementos. El modelo por estándares busca uniformar, comparar y evaluar de manera medible la calidad de los aprendizajes. Un estándar es un nivel mínimo que el alumno debe tener. Existen 4 tipos de estructura curricular. Estas sirven para darle estructura a un curso y ordenarlo de diferentes maneras. Va a depender de la institución en donde se vaya a aplicar o del tipo de curso. Pueden implementarse por diferentes periodos de tiempo o ciclos, como bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres o de manera anual. Los 4 tipos de estructura curricular son la lineal, la modular, la mixta y la flexible y semiflexible. La lineal tiene una estructura tanto vertical como horizontal. Se estructura por asignaturas o materias. Es de estructura muy rígida y normalmente las materias tienen asignados prerequisitos. En la modular, como lo indica su nombre, se estructura por medio de módulos que deben ser integrativos y multidisciplinarios. Normalmente se ponen en práctica por medio de investigaciones o proyectos. En la mixta, se pueden organizar por medio de asignaturas o por módulos. Su estructura suele ser bastante flexible. Un ejemplo podría ser en la náhuac, en las materias de humanidades, que funcionan como tronco común para personas de diferentes carreras. Y por último, la estructura flexible y semiflexible. Esta también posee la opción de elegir o combinar asignaturas o módulos. Está compuesto por ejes transversales y muchas veces contenidos optativos. El estudiante es el administrador de su propio aprendizaje. El Acuerdo 279. Es un documento expedido por la SEP, donde se encuentran los lineamientos para la asignación de crédito de las materias y para darle validez al programa. Este documento también nos habla de los requisitos y los procedimientos que están relacionados con el conocimiento en todos sus niveles y modalidades.